Amable Arias, con esta exposición que hemos titulado Dar forma al caos y al azar, fue uno de los artistas que en los años 60 participaron en la renovación de la trama del arte vasco a través sobre todo de aquel grupo denominado Gaur y cuyo manifiesto y primera exposición se presentó en la Galería Barandiarán en 1966. Decimos que Amable Arias, que nació en Bembibre, León, en 1927, pero que en el año 42 se afincara ya en Donostia, fue uno de los artistas que, con mayor libertad y transgresión, participó en esa renovación del arte vasco de aquellos años 60. Diríamos que Amable Arias nunca se limitó a una modalidad abstracta, figurativa, sino que transitó con mucha libertad por ambos dominios creativos, y por eso, digamos, esta exposición permite también reconocer parte de aquellos proyectos, de aquellas propuestas que, digamos, fueron menos conocidas y menos vistas. Entre ellas destacaríamos, sobre todo, la biblioteca que ocupa el espacio central de la Sala Alcohol de Michelena. La biblioteca de Amable Arias, de la cual presentamos aquí una buena parte de sus libros, 450 y varias decenas de revistas, como Sistema, Mientras tanto, El viejo topo, es decir, revistas de pensamiento crítico de los años 60 y 70, en esta biblioteca él intervino a través de un diálogo, una acción restringida, un diálogo, digamos, íntimo, introspectivo, intervino con 2.500 dibujos, notas al margen, esbozos de poemas, esbozos de obras dramáticas o narrativas, y permitió trazar ahí un mundo, digamos, desconocido, que permite esta exposición descubrir y, por lo tanto, descubrir también la poliédrica personalidad de Amable Arias. En este trabajo, donde están libros de Borges, libros de Marx, libros de Mandel, libros de Trotsky, libros de Gramsci, libros de Bloch, es decir, libros de muchos pensadores y poetas, digamos, vinculados a la tradición marxista y al pensamiento crítico, que formaría también la personalidad y la inquietud del propio Amable Arias. Escritor, poeta, dibujante, pintor, pero sobre todo un artista que supo también trasvasar los límites, las querellas, a veces un poco reductoras, que dividían el arte entre figurativos y abstractos. Amable Arias, que siempre tuvo una intensa inquietud y acendrada inquietud poética y literaria, publicó en 1980 el libro La mano muerta, que incluía poemas de la serie Poemas de la verdad del año 74, con ilustraciones de dibujos suyos de la serie Clamosil de los años 79-80. Pero Amable Arias expandió ese hacer poético en una deriva mucho más dadaísta, más experimental, con unas grabaciones en forma de performance poético-sonoras que realizó en los años 80-81 y que denominó poemas fonéticos y espacios sonoros. Grabó en una rudimentaria cassette casi 3 horas de acciones, de performance, a partir de estos diagramas, de estos esquemas que tenemos puestos en la pared, donde incorporaba al azar situaciones inéditas para producir una extrañeza y producir un acontecimiento poético sonoro realmente innovador para la época. A ver cómo come el nene, una piedrita por. A ver cómo come el nene, una piedrita por. A ver cómo come el nene, una piedrita por. A ver cómo come el nene, una piedrita por. A ver cómo come el nene, una piedrita por. A ver cómo come el nene, una piedrita por. A ver cómo come el nene, una piedrita por. Amable Arias, en el año 80 y también en el 81,
completó una serie de dibujos que llamó Homenaje a Puig Miquel, en las que relacionó una memoria de una serie de láminas de uniformes militares que encontró en una edición del Espasa a los años 20 con una serie de historietas y cómic de sus apreciados ilustradores que eran Puig Miquel y Arnau. Con ello consiguió hacer una serie de signo antimilitarista que permitió tomar posición en aquel contexto de los primeros años 80. Amable Arias desplegó a lo largo del tiempo diversos modos de acción, de crítica con el mundo histórico-social que le tocó vivir. A veces tomó la forma de un imaginario lúdico, surrealista, irónico, a través de figuras fantásticas, de seres imaginarios, pero otras veces tomó la forma, diríamos casi del agiprot de la época, mediante intervenciones en sobres, mediante dibujos que podían representar acciones disidentes, acciones de signo antifranquista. Hay una serie de dibujos, tintas sobre papel, que realizó en el año 83, es decir, poco antes de morir, en los que Amable Arias despliega todo un imaginario crítico sobre las formas de la violencia, que pueden a veces trasponer, trastocar, dominar la existencia humana. Y al modo de la tradición de Goya, de las pinturas negras o de los caprichos, desplegó una serie de dibujos y figuras en los que la violencia puede acontecer y puede surgir en cualquier circunstancia y en cualquier avatar de la experiencia humana. En esta sala podemos encontrar dos trabajos inéditos de Amable Arias. El primero de ellos, el que tengo aquí a mi izquierda, que es un rollo en papel encerado de 95 metros de largo, en el que desplegó toda una secuencia de dibujos con técnicas distintas, dibujos, algunos poemas, algunas caligrafías, es decir, todo un trabajo, digamos, de introspección reflejado en ese rollo, en el que solamente podemos mostrar una parte, y que pertenece a los años 81 y 82.
por otro lado tenemos diríamos, lo que constituye su trabajo último, postrero, su testamento, digamos, creativo, que es un libro de artista llamado Historia de Euskal Herria. En realidad es un título que le viene dado por un regalo que Ediciones Vascas le hizo, un libro preparado con las páginas en blanco, pero que él trazó en las 155 páginas innumerables técnicas de escritura, de dibujo, de collage, donde, digamos, aparecen la multiplicidad de formas de trabajar y técnicas que utilizó, aparecen recogidas en esas 155 páginas. Por eso podemos decir que este trabajo constituye una especie de síntesis de su trayectoria y su testamento creativo. En el caso de Amable Arias, una forma muy característica de su trabajo creativo consiste en extraer dibujos diminutos de márgenes de libros, los tupamaros, de los que hemos hablado antes en la biblioteca. Esas formas pueden migrar o nomadear a otros soportes. Puede ser en el caso de un lienzo, como el que tengo yo aquí detrás, en el que esas figuras, esas formas construyen una suerte de gravitación en papel sobre el lienzo, o pueden también, en el caso de la otra obra del año 70 que tengo a mi lado, pueden ser formatos fotográficos en los que también esas formas aparecen de nuevo, o puede ser en otros óleos o pueden ser en otros dibujos sobre papel. Es decir, todos los formatos pueden acoger esas formas surgidas en esa especie de laboratorio de la imaginación, pero que también dialoga con ese laboratorio de sus lecturas, de sus intervenciones, de los dibujos extraídos de sus libros. Esta exposición también incluye una serie de homenajes a aquellos pensadores y artistas que fueron muy apreciados por Amable Arias. Por ejemplo, en el ámbito del pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico y marxista, podemos encontrar en los libros, tupamaros los denominaba a esos dibujos, podemos encontrar retratos de Marcuse, de Sartre, de Lucas, de Marx, de Benjamin, de Adorno, pero también podemos encontrar dibujos y retratos de aquellos poetas y aquellos artistas que le interesaron y que pertenecieron a las vanguardias modernas. Por ejemplo, poetas como Breton o Mayakovsky, o poetas y escritores como Michaud, o artistas como Picasso, Janart, Tanguy, Braque y otros. También podemos encontrar una serie de retratos que realizó sobre sus amigos y artistas contemporáneos del Grupo Gaur, como Sistiaga, Valerdi o Zumeta. Pero al mismo tiempo, a lo largo de la sala podemos encontrar numerosos retratos a Malu Rizzo, a otros personajes y a otras personas que él apreció y convivió, y también un conjunto de autorretratos que marcan esa voluntad
que está casi siempre presente en todos los artistas visuales, por, digamos, trascender su época, su momento y dejar la huella, el rostro que marca un momento determinado de su vida.